Muy buenas tardes y me alegro muchísimo de que estemos aquí, que podamos tener otro coloquio. Ya tenemos buen tiempo, con lo cual al terminar podemos estar un rato ya agradable en la terraza. Y tenemos con nosotros hoy a Pablo Malo, que es una suerte, ha escrito un libro que se titula Los peligros de la moralidad, que es un libro muy potente y muy actual, que tiene muchas referencias a la evolución, pero que al final nos está poniendo encima de la mesa delante nuestro un problema muy real, que es un problema general de la sociedad, de todas las sociedades, pero que también es un problema que tenemos cada uno de nosotros y que probablemente es una de las cuestiones más relevantes a las que se enfrenta la humanidad de cara al futuro. El libro es muy potente. Pablo es un personaje muy interesante porque tiene su doble condición de científico, porque es psiquiatra. Ha leído muchísimo, como cualquiera que lea el libro, que es fundamental leérselo, va a deducir inmediatamente. Tiene varios blogs, se preocupa también por la neurología y además de todo eso es cantante de rock, lo cual a mí me produce una envidia tremenda y bueno, pues me da una cierta moral de cara a futuro, ¿no? Que a lo mejor el mundo de las humanidades acaba... Los Beautiful Brains, si buscáis por ahí Beautiful Brains, Serotonina es nuestro éxito. Una canción de amor a un neurotransmisor cerebral. Buscar serotonina, preciosa. Entonces, Pablo, bienvenido. Yo te quería hacer la primera pregunta, que es la que hago siempre cuando estoy con alguien que ha escrito un libro, y me parece la pregunta fundamental, es ¿por qué escribir este libro? Bueno, pues yo lo comento ahí porque es un tema que a mí me ha intrigado siempre. En la introducción del libro lo comento, yo vivo en el País Vasco y he vivido los años duros de ETA, y yo veía cómo siempre pensamos, ¿no? Pues la gente que hace el mal y que comete asesinatos tiene que ser mala gente y son malvados y tal. Y sin embargo yo veía que gente de HB, que de alguna manera apoyaba pues a este grupo, era gente con principios, gente con valores, gente que le decía a sus hijos esto se hace, esto no se hace, es decir, gente que tenía una moral, pero que cuando ETA actuaba contra, bueno, los que han leído el libro ya ven que hablo mucho de la división nosotros-ellos, que es nuestra mente moral es tribal y divide el mundo en nosotros y ellos. Cuando ETA actuaba contra ellos, contra el otro grupo, pues ahí, digamos, esos principios morales dejaban de aplicarse. Y entonces a mí no me encajaba, ¿no? Porque yo lo que había oído siempre era la gente buena hace el bien, la gente mala hace el mal, y yo veía que no, que había gente buena o con principios morales que hacía el mal, y entonces no entendía eso. Y empecé a leer mucho sobre eso. Uno de los primeros libros que cayó en mi mano por un colega mío, Juan Medrano, fue un libro que os recomiendo que se llama Becoming Evil, convirtiéndose en el mal, que el subtítulo es Cómo la gente normal se convierte en genocida. Y ahí empecé a ver cosas. Aparecía el nosotros ellos, que es un universal humano, que la mente humana hace esa división. Y empecé a tirar de las referencias que veía y a leer, y entonces aparecía que hay unas cosas ancestrales en nuestra mente moral y que no las entiendes si no lees algo sobre evolución. Y mi entrada en el mundo de la evolución vino desde el mundo de la moral, curiosamente, ¿no? Y entonces hice un blog y empecé a hablar de varias cosas, pero entre ellas una de las cosas que trataba en el blog, siempre uno de los hilos del blog, era el tema de psicología moral, filosofía moral, este tema moral, ¿no? Y bueno, pues al final la editorial Deusto y tal, pues Roger y tal, me llamó, oye, estamos viendo lo que escribes en el blog y tal, nos gustaría que hicieras un libro. Y al final eso se convirtió en un libro, pero en realidad es el resultado de una búsqueda personal mía de intentar entender cómo gente buena puede hacer el mal, que es lo que se llama violencia moralista, ¿no? Es la gente que hace el mal creyendo que hace el bien, ¿no? Y es la mayor parte de la violencia. Es decir, la mayor parte de la violencia no es porque vayas a robar para comer a fin de mes o lo que sea, sino que lo que ha generado genocidios, gulas, holocaustos y muertes a gran escala, sobre todo,
Porque la violencia moralista puede ser individual, pero lo grave de la violencia moralista es que es grupal la mayoría de las veces, y cuando un grupo va contra otro, ahí es cuando ocurren las barbaridades, ¿no? Entonces ha sido una búsqueda personal de intentar entender todo eso, plasmarlo en el blog y luego en el libro. La idea fundamental del libro es que la gente, creyéndose que está haciendo el bien, e incluso para que haya más bien en el mundo, comete atrocidades, ¿no? Sí. Y esto tú lo has estudiado. Hay una parte primera del libro que es interesante, pero yo creo que tenemos que dar una vuelta por ahí, que es que esto tú has descubierto que es una ventaja evolutiva, o sea, que la moral es algo que nos ha ayudado a muchas cosas, a lo mejor ahora nos está metiendo en dificultades, y esta idea parte de Darwin, ¿no? Tú la has visto en Darwin. Sí, la moral, yo en el libro lo considero una adaptación, yo los autores que he leído. Una adaptación en el sentido evolucionista, biológico. Una adaptación es un rasgo, una característica o algo que ha sido seleccionado por la selección natural, porque aumenta el número de copias de los genes para las siguientes generaciones. El pulgar es una adaptación, el ojo es una adaptación. Entonces, la moral también es una adaptación, en el sentido que es un conjunto de herramientas, tanto biológicas como luego culturales encima, que favorece la colaboración y la cooperación dentro de los grupos, y por lo tanto que los grupos humanos puedan sobrevivir y puedan existir. Sin moral no existiría, somos criaturas sociales, y en un grupo social, si yo al primero que me hace una faena le mato, o si quiero tener sexo con alguien voy y lo tengo, es decir, se necesitan unas normas, una especie de código de circulación social para comportarnos en sociedad, que eso son las normas morales, y entonces son inevitables, o sea, necesitamos una moral, no podemos sobrevivir sin ella, nos habríamos extinguido, ¿no? Pero yo lo que digo en el libro es que tiene un lado positivo, es como una espada que de doble filo, tiene el lado positivo de que ayuda a la cooperación, a que haya justicia, a que repartamos bien las cosas, pero luego el otro lado que decía, que cuando te crees que tienes la verdad, que tienes la superioridad moral, que alguien ha hecho algo malo, pues voy y le castigo, y cuando castigamos podemos ser crueles, terribles, y podemos equivocarnos, como demuestra la historia, ¿no? Te quiero preguntar por dos autores, por dos teorías que tú describes en el libro. Uno que está muy de moda, que hemos leído y se ha hecho muchas veces referencias, Jonathan Haidt, que tiene una teoría de la evolución que tú explicas en el libro. Me gustaría que nos la contaras un poco. Sí, yo soy más de Oliver Scott Carey, que es el otro. Luego te voy a preguntar. Y luego incluso si podíamos hablar de Kurt Gray, que lo que dice Kurt Gray, el de la teoría diádica de la moral, también es algo muy interesante. Jonathan Haidt es el primero, el que ha revolucionado la filosofía moral y la psicología moral con ese libro y con un montón de artículos, ¿no? Ha cambiado todo el panorama, Haidt, a partir de él es cuando cambia todo. Entonces Haidt lo que dice es que la moral viene como en diferentes sabores, ¿no? Él tiene la teoría de los fundamentos morales, que son 5, luego eran 6, y es interesante porque si entendemos que la moral es una herramienta para la colaboración, para resolver problemas de cooperación, pues lo que él ya empezó a ver, y luego Scott Carey, que me gusta más, lo ha visto todavía más, es que diferentes tipos de problemas de cooperación dan lugar a diferentes tipos de moralidades. O sea, que esto es interesante. Nuestra mente moral es múltiple, tiene varias voces dentro de nosotros. La moralidad no es una, no es única. Tenemos varias voces morales que a veces entran en conflicto, Entonces, él habla, por ejemplo, del tema del daño, habla del tema también de la justicia, de la libertad, de la santidad, de una serie de temas. Y en un momento dado, pues no sé, tu moralidad para con el grupo puede entrar en conflicto con tu moralidad para con la familia. Y dices, ¿robo en la farmacia un medicamento que necesita mi hijo que no tengo dinero o no lo robo? Es decir, diferentes moralidades dentro de nosotros pueden entrar en conflicto. Y eso explica mucho los dilemas morales a los que los filósofos han dedicado mucho tiempo y que no acabas de
no acabas de darle salidas. Igual es que no tienen salida, porque nuestra mente moral está dividida en diferentes partes y nunca puedes resolver o a satisfacción de las diferentes partes de nuestra mente moral las cosas. Siempre va a quedar un poquito... Tienes en el libro, te refieres a un dilema moral, bueno, que yo creo que lo planteas tú, es casi original tuyo, que hace poco se han referido a él en algún sitio, que es el conductor borracho que tiene mala suerte. La suerte moral. Y eso también nos lleva a la otra forma de ver la evolución de la moral, nada más por el daño, ¿no? Si ha habido daño o no ha habido daño, o si ha habido intención o no ha habido intención. Penalizamos mucho más el efecto que la intención, ¿no? Pero las dos cosas, hay ahí ese conflicto. Porque cuenta la historia del conductor. El dilema de la suerte moral básicamente sería, bueno, que dos conductores, uno Pedro y otro Juan, imaginaros, salen de noche, se toman unas cervezas o unas copas y cogen el coche, que no deberían, para volver a casa. Y entonces uno de ellos, Pedro, pues no pasa nada, derrapa en una curva y se va contra un árbol y no pasa nada, y luego se va a su casa, arregla el coche, lo que sea. Y otro derrapa en una curva y mata a una persona, ¿no? Resumiendo un poquito, la idea es esa. Entonces, si objetivamente analizamos lo que ha hecho cada uno, objetivamente lo que han hecho, han bebido, han cogido un coche que no deben y se les ha reparado el coche. Lo que ellos han hecho es exactamente lo mismo. Pero, sin embargo, si nosotros vamos a valorar eso y juzgamos qué culpa le vamos a dar a uno o qué culpa le vamos a dar a otro, seguro que la mayoría de vosotros vais a pensar que necesita más castigo, que merece más castigo el que ha matado a una persona. Pero eso es una consecuencia que no es intencional o que no estaba pensado por él, ¿no? Que simplemente el otro ha tenido suerte, que cuando se salió no había nadie allí. Entonces ahí entra uno de los dilemas morales a los que he hecho referencia, como por una parte, cuando juzgamos un acto de una persona, si vemos que ha sido un accidente, no lo valoramos igual que si es intencional. Pero luego, si ha habido un daño, no lo valoramos. No sé, si tú disparas a alguien y da la casualidad de que pasa algo y fallas y tal, la intención era de matarle. Pero si por lo que ha pasado en realidad no le has matado, ya no, la intención de dos que dispararon con la intención, lo que hicieron ellos era lo mismo, pero el resultado no es el mismo. Entonces ya según el resultado y el daño que se ha producido, ya no lo vemos igual. Entonces valoramos tanto la intención como el resultado, ¿no? Si avanzamos un poco, otra de las cosas que tú en el libro pones de manifiesto es que hay cosas que se van, o conceptos que se van moralizando o desmoralizando o amoralizando a lo largo de la historia. Por ejemplo, pones el ejemplo del consumo de carne, Sí. que poco a poco pues lo vamos convirtiendo en algo casi prohibido, y luego incluso le sacamos relaciones, ¿no? A por qué es malo, y vemos a alguien comiendo carne y casi nos empezamos a preocuparnos, ¿no? ¿Qué le pasará a esta persona que come carne? Sí. ¿No? Esto es el proceso de moralización, que lo toco en el libro, y a mí me parece una de las cosas más interesantes que toco en el libro y que no está resuelto. Yo tampoco acabo de tenerlo muy claro. El proceso de moralización es cuando una cosa que previamente era neutra desde el punto de vista moral pasa a entrar dentro del campo de la moralidad y a considerarse o bueno o malo, ¿eh? Es lo que está pasando, por ejemplo, ahora con la carne, o pasó en su momento con el tabaco, está pasando con la carne, está pasando con volar en avión, que ya es malo, hay que ir en barco y estas cosas. Entonces, algo que no era moral pasa a ser moral. Y el proceso de desmoralización o amoralización es lo contrario, es decir, que algo que era moral se saca del campo de la moral y pasa a ser neutro. Esto ha pasado, por ejemplo, con el tema de la homosexualidad, que antes se consideraba malo moralmente, y ahora se ha sacado del tema de la moral, y se ha desmoralizado y está considerado neutro. Pero lo que sería interesante es saber por qué moralizamos o desmoralizamos las cosas. Y hay algunas pistas, por ejemplo, una es el tema del daño. El daño tiene mucho que ver con la moralidad. Por ejemplo, Carl Gray, el autor que he mencionado de pasada, él hace una visión de la moralidad donde casi reduce que
lo que es inmoral es lo que produce un daño, y lo que no produce un daño es bueno. O sea, basa toda su visión de la moralidad en el daño. Entonces, ¿qué está pasando con la carne? Que estamos viendo, estamos percibiendo un daño a los animales en la granja, estamos pensando que también contamina, es malo para el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces hemos empezado a percibir ahí un daño que igual antes no lo percibíamos, o no teníamos mecanismos tecnológicos o los que sea para buscar alternativas en la época de los cazadores recolectores, pues o cazabas o comías carne o te morías, ¿no? Pero el desarrollo tecnológico nos está haciendo más exigentes en cuanto al daño que producimos y a cómo evitar el daño que producimos. Igual por eso también estamos moralizando más cosas, ¿no? Pero a veces hay cosas que producen daño y no las moralizamos, o no acaba de estar muy claro. Si os fijáis, hay pocas cosas morales que no produzcan daño que se consideren malas moralmente, creo yo. La mayoría de lo que se considera malo moralmente está asociado a que produce un daño o que nosotros creemos o valoramos que produce un daño. Construimos después Sí. el daño, ¿no? Buscamos el daño. Sí, buscamos una explicación de que produce un daño, ¿no? Y claro, ahí qué ocurre, que no todos vemos el daño de la misma manera. Hay gente que ve daño en algo y otros no lo ven. Por ahí vienen los problemas entre unos grupos. Y en ese proceso de moralización a mí me parece muy interesante que tú avisas que muchas veces esa moralización de cada uno, esa de repente ostentación de nuestra virtud, es una preocupación por nuestro propio estatus. O sea, que hay y que esto es evolutivo también, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una relación que la comento en el libro, una relación fundamental entre moral y estatus. O sea, nuestro estatus tiene mucho que ver con nuestra catadura moral, con nuestra identidad moral. Si a alguien, pues imaginaros estos profesores o tal, que les acusan de abusos sexuales o de cualquier cosa, o de desfalco, de cualquier cosa, en el momento en que su conducta moral se pone en entredicho, vamos, su estatus se cae al abismo, ¿no? Entonces, todos queremos transmitir a los demás que somos buenas personas, porque la catadura moral, cuando juzgas a una persona, aparte del físico, el dinero, lo que tenga, lo que más te importa en una persona es que sea buena persona. O sea, su catadura moral. Entonces sabemos que la catadura moral es muy importante, entonces la tienes que transmitir en Twitter, tienes que decir, ¡ay, qué malo es el otro, qué tal, yo soy bueno! Entonces, de alguna manera haces lo que se llama virtue signaling, señalar virtud, postureo moral, que se llama también. Entonces, tienes que ser bueno, pero más importante que eso es convencer a los demás de que eres bueno. ¿Sí? Pues, si convences a los demás... Y que eres bueno en el grupo al que quieres pertenecer, que a lo mejor es distinto de ser bueno en el otro grupo, que a lo mejor para es todo tu lo grupo, contrario, ¿no? claro. Tienes que... Y entonces ahí cuando los de tu grupo ven, jo, mira lo que dice este, mira tal, mira lo que ha hecho, no sé qué, pues ahí subes en estatus. Y si no, bajas en estatus. Y todo esto está pasando en las redes ahora, que es una de las partes también que trato en el libro, porque tú antes querías ser bueno, pues te apuntabas a una ONG y te ibas a Nigeria a trabajar o a El Salvador o no sé qué, y eso, claro, requería un esfuerzo, tiempo, dedicación de años y tal. Ahora sueltas 2 tweets allí y dices, ¡ah, qué malos son estos de vos, los otros y tal! Y ya, pues ya te has quedado allí, ¿no? Ya eres el rey del mambo en tu grupo, ¿no? Y se ha abaratado un poco, digamos, el tema de señalar virtud con el tema de las redes, ¿no? De hecho, dices una cosa muy, muy interesante, a mí me ha parecido muy interesante, que funcionamos, tanto las personas como los animales, con una cosa que llamas estímulos supernormales, que es algo así como que hay determinados señuelos, serían, que si nos los ponen delante, estimulan algo que el propio estímulo natural nos llevaría a una reacción mucho más plana, ¿no? Que son cosas, tú lo explicabas con los peces, ¿no? Y con los colores, pero al final luego pues, desde la comida basura, la pornografía, incluso hablas de la novela romántica, ¿no? Como una... Sí, sí. Esto de los estímulos supernormales, si no lo conocéis, merece la pena que lo leáis. Si ponéis estímulos supernormales, evolución y neurociencias, que es mi blog, ahí hay un pequeño resumen, pero si os leéis el libro, mejor. Que yo me quiero comprar una villa en la Toscana con los royalties del libro. Entonces,
a lo largo de la lectura del libro, yo creo que aparte que el tema va de moral y tal, pues os iréis encontrando temas que yo creo que os ayuden a entender cosas. Los estímulos supernormales es que están por todos los lados. Es lo que dice Santiago, es que está por todos los lados. Los estímulos supernormales es una idea del premio Nobel Tinbergen, que él se dio cuenta de que él hizo experimentos con huevos y con peces y tal. O sea, por ejemplo, imaginaros, una determinada ave pues incuba unos huevos que en su especie son azules y de determinada manera, ¿no? Entonces él se dio cuenta de que si exageraba esos rasgos y pintaba los huevos más azules todavía, o más rojos o los que fuera, o con más pintas, o más grandes y tal, y más azules, ese estímulo supernormal, porque era exagerado, era artificial, vamos a decir, anormal, como el animal no responde a todo, por ejemplo, determinados peces atacan cuando ven la parte inferior del abdomen roja, no ven otras cosas, no están viendo todo. Entonces, si tú pintabas más rojo la parte de abajo, atacaban, y igual era un pez de palo, de madera, pero atacaban, ¿no? Entonces se dio cuenta de cómo era muy curioso, ponías unos huevos enormes que el pájaro casi ni podía subirse encima y se caía, pero seguía queriendo incubar ese huevo porque le llamaba la atención. Esto lo hacen los cucos. Los cucos, ya sabéis lo que hacen cuando abren la boca para que les den de comer los huéspedes a los que se meten en el nido de otros. Esas bocas son de unos colores y de unas que a la otra especie le atrae, le llama más dar de comer a esa boca que a la de su propia especie. O sea, es como un rasgo exagerado, ¿no? Y a esto lo llamó estímulos supernormales. Y entonces, si miráis alrededor, ¿qué pasa? Quiero decir, pues es que un donus de chocolate revuelto de chocolate, pues es un estímulo supernormal. Es decir, el dulce nos atrae las grasas y tal, pues las empresas buscan eso para tal. Bueno, pues no sé, a nivel estético, pues los pechos de silicona, etcétera, pues exagerar rasgos, qué tal. Es decir, está por todos los lados en la alimentación y tal. O incluso pues en la novela romántica. La novela romántica a las mujeres les atrae más, por ejemplo, pues bueno, pues el tema del compromiso, de hombres de estatus, etcétera. Entonces, si miráis la novela romántica, pues prácticamente lo que hace es un poco el prototipo de hombre que consideran atractivo las mujeres, pues de una manera exagerada y remarcada más para que eso sea más atractivo para las mujeres. Y así en todo. Y entonces en nuestra sociedad es que, si os fijáis, hay estímulos supernormales por las propias redes sociales. Son estímulos los likes, ¿no? Los likes. Los likes, es decir, tú quieres que tu grupo te quiera tal que esto y las redes son un estímulo supernormal. El otro día me comentaba una compañera, tenemos una compañera que es muy simpática, psiquiatra, pues que cuando va por ahí habla mucho con los taxistas y con todo el mundo, y un día se encontró no sé dónde con Alejandro Sanz, el cantante, y se encuentra con él y se le para así y le dice, hola. Como, o de toda la vida, ¿no? Como si se conocieran de toda la vida, pero claro, ella le conocía de toda la vida. Quiero decir, a nosotros, ¿por qué nos interesan las vidas de Isabel Pantoja y esta gente y no sé quién? Que a mí no tiene nada que ver conmigo, a mí no me importa qué pase con Isabel Pantoja, pero es que estamos en casa, en el salón y en la televisión, y es que Isabel Pantoja y Alejandro Sanz es que forman parte de nuestra vida, de nuestro grupo, y yo los conozco de siempre. Entonces, claro, él no sabe él no me conoce a mí, pero yo a él sí. Entonces, es un sucedáneo de los grupos ancestrales, primitivos y familiares nuestros. De alguna manera dicen que el cotilleo era una de las grandes armas del ser humano, ¿no? Claro, el cotilleo es básico en el ser humano. La apetencia que tenemos por la información social. La información social es básica en un grupo humano. O sea, saber quién se acuesta con quién es amigo de quién tal, porque entonces si sabes que este es enemigo del otro, pues le voy a cazar para mí, para fastidiar. Es decir, si no sabes moverte, navegar el mundo social, estás perdido en una especie social como es la nuestra. Entonces el que mejor información tiene de su mundo social, pues es el que va a triunfar. Entonces el cotilleo lo banalizamos, ¿va? Qué tontería. El cotilleo ha sido esencial para atacar moralmente a la gente. O sea, ¿qué atacas con el cotilleo? Las reputaciones de los demás. Y la reputación es lo que te decía antes, la reputación de una persona es básica, es sagrada. Si te cargas la reputación de una persona,
te lo has cargado, ¿no? Entonces, claro, es lo que hablábamos, en tu grupo el cotillo es importante, pero claro, pero es que Isabel Pantoja y la otra, las señoras que están en casa y a lo mejor no tienen mucha vida social y están viendo la tele todas las tardes, estos programas de no sé qué, pues es que es uno más de la familia, la Pantoja o el otro o el otro. Ten cuidado que has dicho señoras, puede haber señores viendo También, programas de cotillo. también, sí. Hay un tema relacionado precisamente con esa etapa de la evolución y la violencia, que es muy curioso, incluso pasa en comunidades de simios, que se ha estudiado que no necesariamente el más fuerte, en teoría el macho más fuerte, porque es macho porque es más grande, no es el que consigue mantener el poder más tiempo, y se les producen continuamente como pequeños golpes de estado de las propias sociedades que cuando se pasan les tiran abajo, ¿no? Eso tiene un fundamento de estatus, moral. Sí. La gran apetencia que tenemos nosotros por el estatus es un tema primate, no es un tema exclusivo humano. Pasa en los primates, en los grandes simios. Os recomiendo leer a Frans de Waal, el primatólogo, perdón, si no lo habéis leído, libros de Frans de Waal, La política de los chimpancés, El mono que llevamos dentro, Empatía. Están traducidos al castellano y son fáciles de leer, ¿eh? En la playa o donde querés. Tiene un libro que es La política de los chimpancés, que vamos, eso es la política de cualquier ayuntamiento, de cualquier comunidad, vamos, clavado, lo clava. Quiero decir que, y efectivamente ahí es donde vemos coaliciones. En los chimpancés ya, por ejemplo, el más fuerte no es siempre el que gana, porque dos un poco menos fuertes hacen una coalición contra él y le destronan de tal. Y luego también los machos alfa, de alguna manera tienen también funciones que no son solo de dominancia o tiránicas, vamos a decir, sino que también median en disputas, se preocupan del bienestar del grupo en general, o sea, tienen que tener también ciertas cualidades que está enlazado con lo que en los humanos ya es el prestigio. Hay dos maneras de subir en el estatus, una es la dominancia y otra es el prestigio. Por hacernos una idea, podríamos pensar alguien dominante en Trump y alguien con prestigio, Obama, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El dominante es fuerte, tal, pues con dinero, con agresivo, tal. Y sin embargo el prestigio es de alguien que domina una parcela, que es amable, que entonces puede subir un escalafón por esas dos. Entonces ya hay algo de prestigio en grandes simios y en chimpancés así, o sea, se tienen que preocupar del grupo y tal. Y si ven el resto que no se preocupan del grupo y que no trabajan por el bienestar de todos, pues puede irles mal, porque muchas veces las coaliciones de hembras o así actúan luego contra ellos. ¿Tú eres más partidario de Hobbes o de Rousseau? O sea, ¿eres más de la idea de que el hombre en estado natural salvaje es un buen salvaje, o Hobbes, que el hombre era un lobo para el hombre? Las dos cosas. A ver, la eterna pregunta, ¿no? ¿Qué somos, buenos o malos por naturaleza? Somos las dos cosas. Somos buenos y malos, las dos cosas. Filogenéticamente hablando, filogenéticamente es, bueno, pues la historia evolutiva de las especies. Es decir, lo primero que hubo es el egoísmo. Es decir, que lo que he dicho antes, tenemos moralidad y tal porque somos criaturas sociales, pero en especies inferiores que no son sociales, que son más individualistas. Si fuéramos especies solitarias o individualistas no necesitaríamos moral, cada uno haría lo que quisiera y no entraría en conflicto o haría daño a nadie, ¿no? Entonces, filogenéticamente hablando, lo primero fue el egoísmo y cada ser vivo intentar sobrevivir y hacer más copias de sus genes, ¿no? Pero de alguna el gen egoísta famoso de Dawkins. Pero que los genes sean egoístas no quiere decir que los individuos sean egoístas. Es decir, que los genes egoístas pueden hacer individuos altruistas. Y nosotros somos una especie muy, muy cooperadora, muy altruista, con una parte positiva enorme, pero seguimos teniendo unas raíces ahí donde, a ver, la violencia, la agresividad es un instrumento, es algo para conseguir unos objetivos y unos fines. Entonces, si no tienes para comer y si estamos aquí todos y resulta que hay 5 plátanos ahí para todos, pues nos acabaremos pegando para conseguir los cinco plátanos. Al final la supervivencia manda.
Lo importante es que somos lo bastante inteligentes y hemos creado unas sociedades pues donde cooperamos y más igualitarias, donde tenemos que hacer que no se den las condiciones donde ser violento, ser agresivo tenga recompensa. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer sociedades que no saquen de nosotros esa parte mala que la tenemos. Yo cuando dicen, no, somos buenos, es la sociedad la que nos hace malos. No. También tenemos una parte que puede salir en un momento dado de nosotros. Lo que tenemos que hacer sociedades es que no saquen esa parte. Yo a veces pongo el ejemplo siempre de que si tú haces una variante de una autopista y tal, y de 6 carriles, al final haces un carril, pues todos vamos a querer entrar y vamos a pegarnos para entrar. Si a cada uno le da su carril y cada uno va por su lado, y si hacemos sociedades donde no tengamos que entrar en conflicto, pues no sacaremos la parte agresiva y violenta de nosotros. ¿Para qué la vamos a sacar? La gente normalmente, salvo algún psicópata o el que sea, no vas a ser agresivo si no te produce ningún beneficio ni te sirve de nada. Es decir, que lo que tenemos que hacer es sociedades que eviten situaciones que nos pongan en conflicto unos con otros. Pero yo creo que las dos partes las tenemos ahí y tenemos que minimizar esa parte agresiva y violenta y sacar la parte colaboradora humana, que somos súper colaboradores. Tú en el libro lo que nos dices es que el malo puro y el bueno puro, estilo Disney, ¿no?, que es muy fácil, en general Disney ha hecho mucho daño en muchas cosas porque ha deslizado en conceptos demasiado simplistas casi siempre, ¿no? Pero tú dices que una de las causas del mal, partiendo de que no todo el mundo es ni bueno puro ni malo puro, es la propia ideología. O sea, puede haber sido la religión, pero la paradoja es que al caer el peso de la religión, las ideologías se han reconvertido en religiones, muchas veces con tanta fuerza y no a lo mejor con la capacidad de protección al grupo que tenían algunas religiones, ¿no? Estamos en una etapa de la historia donde esa bomba relativista, si quieres, probablemente necesaria, nos ha llevado a muchos absolutos, ¿no? Yo creo que citabas en el libro a algunos autores que decían que estamos sujetos a problemas que nos dejan instituciones que no han acabado de romperse del todo, ¿no? Sí. Antes de ir con lo de la ideología, me parece igual muy importante hablar de la primera parte de el mito del mal puro, que se llama, ¿no? Lo que hablaba al principio de que hay gente buena que hace el bien y gente mala que hace el mal, y que hay buenos y malos, ¿no? No es así objetivamente, pero nuestra mente moral tiene problema con los grises morales. Nuestra mente moral quiere ver el mundo en blanco y negro, en plan Disney. Precisamente ayer estaba viendo una entrevista a Kurt Gray, este autor del que os he hablado un par de veces, y le estaban pidiendo su opinión sobre el juicio de Johnny Depp y ¿cómo se llama ella? Amber. Él estaba siguiendo el juicio porque le interesaba el tema pues, moral, de fondo y tal. Al final no se mojó porque, claro, muy diplomático. Pero bueno, si habéis seguido un poquito el tema, pues se está viendo ahí, creo yo, que el cliché típico de que el hombre violento, maltratador, opresor y la mujer víctima, o sea, solo el hombre solo victimario y la mujer solo víctima, ahí no se cumple y ahí por los dos lados, no sé en qué porcentajes, no vamos a entrar, yo tampoco lo he seguido mucho, pero no sé qué decidirá el juez, pero es difícil, no podemos decir, bueno, pues mira, los dos son victimarios o los dos son víctimas. No, algo nos rechina y tiene que haber un bueno y un malo. Y las películas, además, si no hay un malo muy claro, muy malo, no triunfan. Esto de que todos somos buenos, todos malos en parte, no sé qué, está muy bien teóricamente y es así, pero no, nuestra mente moral sigue funcionando en plan Hollywood, tiene que haber un bueno y un malo, no sé qué pasará al final, y él decía eso, o sea que no podemos aceptar que los dos, por ejemplo, son víctimas en parte y que los dos son victimarios, parece que es la realidad, pero nos rechina. Es curioso cómo está diseñada nuestra mente moral, ¿no? Es curioso. Él, aprovecho que no me has preguntado, pero es una teoría que a mí me gusta, la teoría diádica de la moral de Kurt Gray, que él dice que yo os decía antes que para él lo importante es el daño.
él dice que tenemos una plantilla moral en nuestro cerebro, que un acto moral básicamente es alguien que hace algo malo al otro, alguien hace un daño al otro, y hay un agente, que es el opresor o es el victimario, y hay una víctima que recibe la acción, que es paciente. Y nuestra mente esa plantilla la aplica a todo. No podemos evitar aplicar esa plantilla, de manera que cuando a alguien le etiquetamos, pues en este caso hablamos de Johnny Depp, de que el hombre es el que pega, es violento, ya no podemos admitir que a veces ellos también reciben o que puedan recibir. No, o sea, hay que decir, nuestra mente es una plantilla diádica que tiene que haber un bueno y que tiene que haber un malo, ¿no? Entonces, es una cosa, yo creo que es interesante saber qué nos pasa, porque realmente nos pasa así. Cuando vas a juzgar las cosas, en vez de analizar, oye, qué tanto por ciento, qué cosas ha hecho mal, qué cosas ha hecho bien, pues mira, en parte tienes razón, en parte no, eso sería lo más lógico, lo más racional, lo que nos diría un poco la razón. La moral es muy emocional, funciona de otra manera, ¿no? Y luego, efectivamente, la ideología. Quiero decir, ahora la ideología es una visión del mundo y tiene un componente moral, por lo que hablábamos, porque el ser humano tiene que meter la moral por todos los sitios, no podemos vivir sin ella, ¿no? Y entonces, pues una de las causas que nos está dividiendo ahora a las sociedades occidentales es la ideología política sobre todo, que efectivamente creo que ha pasado lo que decías, que de alguna manera la religión ha pasado de la religión ha pasado a la política. Me explico un poco. Es un capítulo largo del libro, pero como os decía antes, somos criaturas morales. Nosotros necesitamos sentir que somos buenos moralmente y necesitamos transmitírselo a los demás. Esto, a lo largo de la historia, lo hemos hecho de diversas maneras, pero una de ellas ha sido la religión. Las religiones tradicionales, tú ibas a misa, tal, dabas limosna, hacías una serie de cosas y de esa manera tú estabas señalando a los demás que eras una buena persona y tal. Las religiones tradicionales pues han ido perdiendo fuerza, pero nuestra necesidad moral de ser buenos y de transmitirlo a los demás sigue existiendo ahí. Y entonces no la podemos expresar por la vía de la religión o de ciertas cosas que se hacía antes, pero sigue estando ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha pasado a la política, ha pasado a las redes sociales y ha pasado, como hablábamos antes, es decir, ahora donde nos expresamos nuestra moralidad en la política. Y estamos convirtiendo temas políticos en temas de blanco y negro, en temas de bueno y malo. Y esto tiene una serie de problemas que luego igual hablaremos de ellos. Antes hemos pensado siempre que la religión nos hacía buenos, o sea, que la religión, Dios, era la causa de la moral. Pero lo que nos dice la ciencia, como estamos viendo, es que es al revés, es que nosotros somos morales y nosotros hemos creado la religión y hemos creado a Dios porque somos criaturas morales. Y cuando se decía, si Dios ha muerto todo está permitido y se pensaba que iba a ser, bueno, esto Sodoma y Gomorra cuando desapareciera Dios, y al revés, es decir, cada vez podemos hacer menos cosas, como decía, ya no podemos coger un avión, ya no podemos comer carne, es decir, fijaros, o sea, cada vez tenemos más cortapisas morales o más limitaciones morales a pesar de que hemos dejado la religión atrás. Y el problema que está pasando es que nos estamos tomando las discusiones políticas, los debates que antes se suponía que eran ideas legítimas, unos defienden, otros, nos estamos tomando todos los debates como temas de bien contra el mal, del bien contra el demonio. Y en el momento que yo pienso que el adversario político es el demonio, es Lucifer, evidentemente con el demonio yo no puedo llegar a ningún trato, no solo no puedo llegar a ningún trato, es que no puedo ni hablar con él. Con lo cual creo que es un problema para la democracia lo que está pasando. Y un poco ahí deviene ellos, nosotros, ¿no? O sea, al final lo que estamos viendo es una radicalización, unos pocos intentando soportar el que todos puedan hablar con todos y los extremos en todo el mundo cada vez más Sí. Radicalizados. El ellos, nosotros, que es un tema que es transversal en el libro, ¿cuál es tu diagnóstico? El tema ellos-nosotros es básico. Si no lo conocéis, intentar leer sobre ello. Lo que decía antes, o sea, los seres humanos dividimos el mundo en ellos y nosotros. O sea, es a todos los niveles. Quiero decir, es algo que nos sale natural. O sea, ha habido experimentos que cito en el libro donde
Simplemente a unos estudiantes les ponen a estimar cuántos puntos hay en una pantalla y unos estiman por encima, son sobreestimadores, y otros por debajo. Entonces vas y le dices, mira, tú eres sobreestimador, tú eres subestimador. Entonces, si yo sé que Santiago es sobreestimador, yo ya me siento más cerca de él y es de los míos, y los subestimadores son los otros. Y entonces nos dividimos, no, dale una camiseta de un color y otra a otro, y ya la hemos liado. Quiero decir, es muy fácil enfrentarnos, ¿eh? Lo que es difícil es que colaboremos, ¿no? Entonces, este tema del ellos-nosotros es esencial en el tema de la moral, porque nuestra mente tribal, nuestra mente moral es tribal, es también dividida en ellos-nosotros. Fijaros, no se dice no matarás y no matarás a nadie. No, quiero decir, ahora los ucranianos pueden matar rusos, o los rusos pueden matar ucranianos, o nosotros, cuando los franceses, podemos matar franceses. Es decir, al enemigo sí le puedes matar, ¿eh? En Twitter, fijaros lo que ha pasado, había una política de que no podía haber discursos de odio y no se podía desear la muerte de nadie, y Twitter la cambió y ahora se puede desear la muerte de Putin y de rusos y de soldados rusos, etc. Es decir, lo que hablábamos antes, nuestra moralidad y nuestras normas llega hasta los límites de nuestro grupo. A los que están más allá, que es lo que hablaba antes de ETA, con los españoles, los judíos, los rusos, están fuera ¿me entendéis? La mente moral humana es tribal y divide el mundo de esa manera. Entonces no aplicamos las mismas normas a los de nuestro grupo, a los que están dentro de nuestro perímetro moral, que a los que están fuera. Los políticos lo saben y he leído, y además también sé que lo has visto porque lo has compartido en Twitter, que se han dado cuenta que estar en contra une más que estar a favor. Entonces hay grupos antis, o sea, hay antimadridistas, hay muchísimos anticulés, antifascistas. Entonces eso, el anti une muchísimo. Ahora han descubierto, que es lo que quería comentar, que a la gente le gusta más, disfruta más viendo fallar goles al equipo contrario que cuando el tuyo mete goles. Es una cosa muy curiosa, pero el comportamiento cerebral, la sensación de euforia es mayor cuando falla el enemigo, ¿no? Sí, sí. Y hay encuestas en Estados Unidos de cómo se han ido radicalizando y polarizando la sociedad en Estados Unidos, y entonces lo que se ve es que no tanto que haya aumentado el amor por tu grupo, sino el odio contra el otro. Y sí, lo decía Wagensberg, decía que estar en contra une más que estar a favor. O sea, es claro, ¿no? Es así. Y en esa parte de la sociedad que usa esto, o sea, que lo está instrumentalizando, porque bueno, esto es conocimiento público, entonces pues hay gente que lo usa a su favor. Tú hablas también del fake, de la mentira, y es muy interesante porque dices que la mentira es tres cosas, te voy a recordar. Es una herramienta para la coordinación, es una señal de lealtad y es una señal de dominancia. De dominancia, de fuerza, sí. Hay un capítulo por ahí en el libro, o sale por varias partes, que tiene que ver con la idea básica de fondo, que también os recomiendo, que es una idea muy interesante, que si no la conocéis también leéis sobre ella. Hay diversas maneras de expresarlo, pero donde yo más lo he visto es que las creencias se dividen en creencias funcionales y creencias sociales. Y es una perogrullada, pero ayuda a entender cosas. Esto es importante. Una creencia funcional, bueno, al final las creencias sociales también son funcionales porque te sirven para navegar el mundo y para defenderte y para funcionar, entonces son también necesarias. Pero para entendernos es importante un poquito esa división. Creencias funcionales son creencias sobre la realidad, es decir, a mí me interesa saber dónde hay comida, dónde tal, a qué hora sale el tren, o sea, cosas básicas, reales sobre el mundo real. Esas son creencias funcionales. Pero luego hay otras creencias que son sociales, que la función de esas creencias no es reflejar la realidad, no es seguir la realidad, sino que convertirte a ti en un buen miembro de tu grupo, de una coalición o de la sociedad a la que perteneces. Entonces, fijaros cómo es la cosa, si para que mi grupo me acepte o para que
yo crezca en estatus dentro del grupo, tengo que creer algo que es mentira o que es conspiranoico o que es lo que sea, me va a compensar creer y transmitir esas cosas que no la realidad, lo que es los hechos reales. Es decir, porque somos criaturas sociales, porque lo que nos va a hacer crecer en estatus, y al final eso se traduce en ventajas económicas y en otras cosas, es que tú prosperes dentro de tu grupo. Entonces, hay creencias sociales y entonces en ese sentido también, de alguna manera, es un poco raro de entender, pero el que tengas creencias raras y extrañas y lógicas, en el fondo es una manera de decirle a tu grupo lo comprometido que estás con el grupo o lo buen miembro que eres de ese grupo. Porque, no sé, pensar que la Tierra es redonda, pues lo puede pensar cualquiera. Entonces, diciendo que la Tierra es redonda, yo no estoy demostrando a mi grupo nada especial, porque eso lo puede decir cualquiera. Pero si yo digo que, no sé, lo que está pasando con el COVID es que forma parte de la Agenda 2030 y el Gran Reset, no sé qué, no sé cuántos, lo que sea. Pues eso pasa en cualquier cena con amigos o de familia, ¿no? Siempre hay uno pues que... eso ya son unas creencias que no tiene todo el mundo y con las que yo estoy demostrando que sí, que soy de tu grupo porque pienso lo mismo que tú, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es importante? Pues no es una gran idea, ¿no? No es la bomba, no es esto, no es una cosa, tecnología de la NASA, lo que os he contado. Pero esto es importante porque cuando entramos en discusiones, en cenas y en comidas, nos ponemos a tratar las creencias sociales como si fueran funcionales. Y estás hablando con alguien y le estás dando datos y le estás diciendo, apaga, tío, apaga, olvídate que no va de eso. Sí, sí, es decir, cuando tú detectes que es una creencia social, vale, hablamos otro día, porque por muchos datos, es decir, si para estar en ese grupo hay que creer, no sé, lo que sea, que la Tierra es plana o hay que creer que tal, ya le puedes dar todos los datos, intentar ser racional, explicar las cosas, no va a funcionar. Cuando una creencia es social, el instinto del coalicional, de formar parte de la coalición, es más importante en los seres humanos que la verdad. Si alguien tiene que escoger entre su grupo y la verdad, ¿qué creéis que va a escoger? Su grupo. Porque si su grupo desaparece, desaparece él. Cambiar de opinión es muy complicado. Cambiar de opinión es romper con tu grupo, es quedarte solo. Cuando queremos que alguien cambie de opinión, o sea, no es nada fácil cambiar de opinión, porque le estamos pidiendo a esa persona, pues eso, que se quede solo. Sí, no va a poder estar ya en ese grupo, va a tener que buscar otro grupo, le tienes que dar una alternativa a otro grupo, le tienes que dar una salida, porque cambiar de opinión es quedarte solo. Entonces, si tienes que elegir entre el grupo y la verdad, ¿qué vas a elegir? El grupo. Sí, es esto que nos lleva a problemas y tú la parte final del libro haces mucha más referencia bueno, yo creo que titulas así un capítulo a la moral en el mundo moderno. Y tú tienes una frase que podría haber sido casi el título del libro, o desde luego un titular periodístico, y que además yo estoy muy de acuerdo, que dices que estamos viviendo una pandemia de moralidad. Eso lo pones literal en el libro. Y de hecho lo que dices es que el deseo de parecer virtuoso ante los demás pues nos está llevando a una euforia moralista. Nosotros lo estamos viviendo en el mundo financiero con todos los temas de ESG, que es bueno, pues una idea importante porque hay que tener cuidado con los efectos de las cosas, pero llevado al mundo financiero pues te lleva a unas situaciones muy complejas de cara a futuro porque bueno, prácticamente se puede prohibir todo o se puede validar todo, pero en todo caso nos ha llevado a una presumir de esa virtud, y entonces si eres el que más cuidado tienes con todo, pues te conviertes en algo atractivo, y yo creo que eso es lo que tú estás alertando. De hecho hay un capítulo que lo explicas muy bien, dices que si fuéramos a más moral todavía, pues acabaríamos, podríamos acabar fatal, ¿no? De hecho tú lo que recomiendas es sacar la moralidad, sí. Yo tengo la sensación, no sé si la tenéis vosotros,
de que estamos viviendo una especie de espiral de virtud. O sea, cada vez se nos exige más para ser virtuosos, lo que hablábamos antes, o sea, no comer carne, ir al trabajo en bici, no sé qué, es decir, joder, si dices, oye, antes con la religión católica casi era más fácil lo que me pedía, ¿no? Quiero decir, si es que ahora cada vez me piden más, estabas hablando de que, no sé, la palabra es violencia, ahora el silencio es violencia, ahora es, o sea, no sé, cada vez yo tengo esa sensación, y creo que es real. Miráis la publicidad a la prensa y te viene Gillette y primero te habla de que están contra la masculinidad tóxica y luego te hablan de tal, te habla Coca-Cola y te habla de que son muy buenos, de que están contra el racismo y luego te dicen, mira, tenemos un refresco. Es decir, la moral la estamos metiendo por todos los sitios. Yo es lo que percibo, ¿no? Y las exigencias también en cuanto a lo que digo, para ser buenos. Ahora, no sé, hay una filosofía por ahí que no sé si habéis oído hablar, tú seguro que sí, el altruismo efectivo, que es un poquito de, bueno, pues que si no das parte de tu sueldo, vosotros sabéis que muchos de ellos han sido brokers, ¿no? Ha habido gente que quería ser bueno, muy altruista, ¿cómo puedo ayudar más a los demás? Y entonces se han metido brokers o se han metido tal en la industria de inversiones y financiera para ganar más dinero, para así poder ayudar más. Es decir, si nunca es bastante, si yo ayudo a mi familia, a mis hijos y, no sé, colaboro con alguna ONG, no. Tú puedes dar esos mismos dólares que das en esto, si los das pues para prevenir el paludismo y tal, ayudas a más gente y tienen unos rankings de qué asociaciones o ONGs ayudan a más personas, por lo tanto, el que ayuda a más personas desde un punto de vista utilitarista es mejor y tal. Entonces, pues no, te dicen tienes que dedicar el 30, el 40% de lo que ganas a ayudar a los demás, a no sé qué. Pues si esto no lo pedía ni la religión antes, ¿no? Quiero decir, y es todo laico, es decir, Dios ha muerto, pero, jolín, esto está cada vez más difícil ser bueno, ¿no? Aunque ya no está Dios. Entonces, sí, yo creo que estamos metiendo la moral en esferas que no le corresponde. Yo creo que no deberíamos meter la moral en todo, está en la sopa, como estamos viendo, y el consejo que yo doy en el libro de alguna manera es que tenemos que sacar la moralidad de la ciencia, de la democracia, de muchos sitios, de las empresas, del trabajo. Yo no sé, yo puedo trabajar con un budista, con un musulmán o con un protestante y cada uno que piense lo que sea o que tenga las ideas que tenga o lo que sea, pero vamos a ponernos de acuerdo en qué tenemos que hacer, cuáles son lo que tenemos que hacer juntos, Bueno, ¿no? ese era en su momento, yo creo que ha sido tú le dedicas un espacio importante en el libro, yo creo que eso fue lo que propició la ilustración, ¿no? El poder convivir distintas ideas y probablemente es lo que ha estropeado lo que se llama el posmodernismo, ¿no? Que tú, Posmodernismo. Sí, efectivamente. Lo que pasó después de las guerras de religión en Europa fue que la gente dijo tenemos que sacar la religión de la esfera pública porque no nos vamos a poner de acuerdo en esto después de 150 años o más, que es protestante con el católico, no les vas a cambiar. Es decir, mira, en vuestra casa, ser lo que sea, pensáis lo que queráis, pero vamos a poner unas normas de convivencia y tal en la esfera pública y esto queda para el ámbito privado. Y es lo que hablábamos antes, ¿qué ha pasado? Que sí, que la religión se está quedando, si yo trabajo con un musulmán o con un protestante, no vamos a discutir por eso, pero si trabajas en Coca-Cola, te va a venir Coca-Cola y te va a dar un cursillo de lo mala que es la blanquitud, ya sabéis, el ser blanco y todo esto y tal. Y tú dices, a ver, si yo estoy trabajando en un sitio, ¿por qué me tienen que venir mis jefes a contarme de la blanquitud y no sé qué? Yo ya vengo moralizado de casa, yo ya tengo mi religión o tengo mi filosofía, no me tienes tú por qué adoctrinar con determinadas ideologías, ¿no? Y es un poquito eso es lo que está pasando, que estamos volviendo a meter la moral, pero no en forma de religión, sino en forma de ideologías políticas y tal, las estamos metiendo por todos los lados. Y entonces yo creo que sí, que tenemos que sacarlas del trabajo, de la educación, o sea, tú tienes tus ideas, yo las mías, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que colaborar en este trabajo? Tal. Y si pueden colaborar un musulmán con un budista, con un cristiano, pues jolín, puede colaborar alguien de derechas con alguien de izquierdas, con o deberíamos. Antes había gente que tenía amigos que eran de otro partido político, ¿os acordáis? Eso pasó alguna vez, creo, he oído. Pero hay determinados temas donde no se puede. Tú hablas de los micro agresiones, ¿no? Y, por ejemplo, es muy interesante porque en el libro pones que están mejorando a
los clásicos, ¿no? A los referentes absolutos. O sea, Martin Luther King decía ser ciego a la raza, y ahora ser ciego a la raza ya no es suficiente, tienes que o bien primar una o pues eso, pedir perdón todos los días por otra, ¿no? Sí, sí, todos los valores que tú decías de la Ilustración, que por lo menos yo son los que defiendo, los que me he educado y sigo pensando que son válidos, es decir, la libertad de expresión, la razón, la ciencia, etcétera, nos los estamos cargando, ¿no? Ahora otras formas de conocer valen, la libertad de expresión está en cuestión ahora mismo, la libertad de expresión, sí, el wokismo y el posmodernismo pues lo considera algo de derechas y pero bueno, yo por lo menos, es mi opinión. Pero ¿dónde estaríamos sin la libertad de expresión? Los derechos de la mujer, los derechos de los homosexuales, de tal, si hemos llegado donde hemos llegado es porque han podido defenderlos, porque ha habido libertad de expresión. Si hubiera habido un Putin que no deja a nadie hablar, no estaríamos un Hitler o el que sea, no un Franco, no estaríamos donde estamos, ¿no? Quiero decir que es gracias a la libertad de expresión que hemos ido progresando y teniendo más derechos. Y ahora nos la queremos cargar y no dejamos que al que piensa diferente a nosotros pueda hablar. O sea, ya no hay debate, ya no hay posibilidad de discutir, ¿no? Yo tengo la razón, mi visión o mi ideología es la mejor, tú eres un demonio y es que ya ni debato contigo, ya no hablo contigo. Estas personas... Relacionado con la ciencia, que además es tu tema, ahora hemos vivido este problema de una forma tremenda con la pandemia, ¿no? Tú te refieres a ello en el libro también. La ciencia no se puede ideologizar. Hay una frase de José Antonio Marina que a mí me gusta mucho repetir, que dice que para cualquier tema, política o ciencia o lo que sea, la ideología es a lo que sea como la mixomatosis a los conejos, ¿no? O sea que cualquier cosa que le pongas ideología, ya y en la ciencia, y lo hemos vivido, vamos, seguimos con una resaca tremenda del influjo de la ideología en un tema que era científico puro, ¿no? Ahí está pasando lo siguiente, con el tema de la ciencia y la moral, estamos mezclando ahí dos códigos diferentes. Hay un sociólogo ya que falleció, Niklas Luhmann, que habla eso, de cómo hay diferentes instituciones en la sociedad y cada institución funciona con un código binario que él dice. En la justicia sería legal o ilegal, en el sistema judicial, en la ciencia el código es verdadero o falso, no es bueno o malo. La ciencia lo que tiene que buscar es la verdad del mundo, de lo que hay allá afuera, si es verdad o es falso. No tiene que buscar si es bueno o malo. O sea, quiero decir que... ¿Y ahora qué está pasando? Que estamos cayendo en una cosa que se llama la falacia moralista. Es decir, como yo quiero llegar a determinados resultados morales, a que, pues no lo sé, por ejemplo, que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, seamos iguales y tal, pues la ciencia tiene que encontrar que no hay ni diferencias físicas, ni psicológicas, ni nada entre hombres y mujeres, porque moralmente no puede haberlas. Eso es una falacia que se llama falacia moralista. Es decir, que lo que tú consideras que es bueno moralmente, el debe ser se convierte en el es. Y la falacia naturalista es lo contrario, que lo que es lo que debe ser. Es decir, como algo por naturaleza es así, que deba ser. Las dos son falacias. Es decir, y ahora estamos cayendo mucho en la falacia moralista. Es que la ciencia tiene que encontrar determinados resultados porque son los que consideramos buenos, los políticamente correctos. Y no nos puede dar malos resultados porque nos cabreamos. La ciencia tiene que decir, mira, esto es así. Y luego ya la sociedad decidirá, bueno, pues esto será así, pero nosotros queremos que la sociedad de esta manera de la otra y la vamos a cambiar, vamos a hacer estas cosas, pero admite, por ejemplo, quiero decir, el ser humano divide el mundo en nosotros y ellos. Es algo que es universal, que parece que está en todos los estudios y tal. Pues no me digo, no, las personas todos somos buenos, queremos igual a tu vecino que a tu hijo, igual que el hijo del vecino y nos amamos. No, la realidad es que si queremos llegar a algún sitio, tenemos que partir de saber dónde estamos. Y la verdad es que dividimos el mundo en nosotros y ellos. A mí no me gusta, no lo quiero, pero no voy a decir que somos Rousseau, somos criaturas maravillosas y tal. No, vamos a ver que también tenemos lados oscuros. Entonces la ciencia tiene que decir lo que hay. Y luego ya decidirá la sociedad a dónde queremos ir con eso, qué tenemos que hacer, cómo minimizaremos cosas que no nos gustan, cómo ya haremos, pero no me digas que es falso lo que es verdadero o que es verdadero lo que es falso, ¿no? Vamos a ir terminando. Hemos apalabrado un atardecer precioso en la terraza dentro de muy poco, pero además mejor que paremos porque estamos tú y yo sujetos a un riesgo
que ha aparecido últimamente y es pasarnos de humildes morales, ¿no? Sí. Igual que ser muy liberal, por ejemplo, se puede convertir en un problema. Hay una de las cosas que se está empezando a decir es que hay un riesgo de que pensamos que los radicales de un lado y los radicales de otro probablemente no tengan ninguno toda la razón. Si eso lo decimos mucho, estamos muy convencidos de nuestra posición, nuestra propia posición se puede convertir en una posición radical y atacable, ¿no? Que es, y esto ya ha salido por algún sitio, ¿no? Sí, todo en exceso es malo, ¿no? ¿Quién decía? Decía Aristóteles, ¿no? Que cualquier Todo en virtud exceso es malo. es una cumbre entre dos abismos. Yo Danos un último Sí, consejo para defender esta posición, que yo creo que estamos de acuerdo. A pesar de este estudio y de que podemos pasarnos de humildes, y yo soy más humilde que tú, y tú eres malo porque no eres humilde de verdad, yo sí defiendo la humildad intelectual o la humildad epistémica, o como queramos llamarlo, es decir, el darnos cuenta de que podemos estar equivocados. Esto creo que es muy importante, tanto políticamente como moralmente. Es decir, tenemos que... La ciencia se basa en eso, todo se ha basado siempre en la posibilidad de que hay que revisar las cosas, de que igual lo que hemos pensado no era así, y de repente, pues bueno, la Tierra da vueltas alrededor del Sol y no al revés. Es decir, tenemos que pensar siempre que los temas no están cerrados, y que no tenemos toda la verdad, ¿no? Es muy difícil porque, lógicamente, tú crees que tus ideas son las adecuadas o las correctas, porque si no creías que son las correctas, cambiarías de ideas, tendrías otras, ¿no? Si tienes esas son porque a ti te parece que son las correctas. Cuesta mucho, pero es verdad que nos hemos equivocado a lo largo de la historia, nos estamos equivocando continuamente. Entonces, ir con humildad a los temas. Yo realmente es que me asombro cómo... A mí todo me parece complicado, coges un tema, el que sea, no sé, el aborto, lo otro, tal, y es complicadísimo. Y hay gente que, sí, no, esto está claro, esto es así, sí, estás. Y dices, madre mía, pues a mí se me está escapando algo, o estos tienen, no sé, algún influjo divino o alguna cosa que lo tienen clarísimo. Entonces, no sé, yo ahí sí peco de que cuando los demás lo tienen muy claro, digo, no sé. Había alguien que decía que el problema del mundo es que los tontos, ahora no se puede decir tontos porque lo ha dicho el presidente Iberdrola y te pueden grabar, pero bueno, los tontos en este caso están llenos de certezas y los listos llenos de dudas, ¿no? Y probablemente esa es la situación. Sí, creo que era Bertrand Russell, ¿no?, el que dijo que... Te quería hacer una última pregunta. ¿En qué estás trabajando? ¿Cuál es el próximo libro que te podemos traer aquí a presentar? Bueno, si saco algún libro, que no lo sé, igual puede que sea sobre el suicidio. Es un tema que también me preocupa y me interesa. Y creo que también lo estamos enfocando mal, de una manera como muy banal y muy simplista, ¿no? Pensamos que el suicidio es una enfermedad y que lo vamos a arreglar con psiquiatras, psicólogos y con antidepresivos y con tal. Y no, creo que esto da también para otra charla, pero creo que es una visión muy miope. Es decir, el suicidio es una conducta humana muy compleja que viene de que hay dolor en el mundo, mucho dolor en el mundo, y de que tenemos la inteligencia para darnos cuenta de que si nos quitamos del medio podemos acabar con ese dolor. Y mientras haya dolor y sufrimiento en el mundo, y mucha parte de este dolor es de origen social y colectivo y económico, etcétera, pues eso, las depresiones o las ideas de suicidio no es solo algo que está en la cabeza de la persona, ¿no?, sino que tiene que ver con el estatus, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con si tiene para dar de comer a sus hijos, tiene que ver con muchas cosas que no es tan fácil como que vamos a darle un antidepresivo y lo vamos a arreglar, o vamos a hacerle una psicoterapia. Los psiquiatras y los psicoterapeutas están entre los que más se suicidan, lo digo de pasada también, ¿no? Entonces, pues igual chincho un poquito, llevo la contraria a la postura que está ahora en vigor en un libro más adelante sobre ese tema. Bueno, pues si lo escribes, aquí estaremos. Y bienvenido, ha sido un placer. Yo espero que todo el mundo se haya divertido, con que se haya divertido la mitad que yo, pues seguro que lo ha pasado fenomenal. Ojalá que haya podido aportar algo. Y me gustaría despedirte con un fuertísimo aplauso. Vale, muy bien. Vale.